Capítulo 13. Una lección sobre el futuro. Creo que esta transcripción también habla por sí misma. Transmití la comunicación de ella, lo más fielmente posible. Mis oficiales superiores se mostraron muy alarmados por las posibles implicaciones militares de lo que ella dijo en esta entrevista. Entrevista al extraterrestre, 31 de julio de 1947. Es mi convicción personal que la verdad no debe ser sacrificada en el altar de la conveniencia política, religiosa o económica. Como oficial, piloto e ingeniero del dominio es mi deber proteger el bien del dominio y sus posesiones. Pero, no podemos defendernos contra las fuerzas de las cuales no somos conscientes. El aislamiento de la Tierra respecto del resto de la civilización me impide hablar de muchos temas con ustedes en este momento. Razones de seguridad y protocolo me impiden revelar sino solamente los lineamientos generales de los planes y actividades del dominio. Pero puedo darle algunos datos que pueden serle de utilidad. Debo volver a mis funciones asignadas en la estación espacial ahora. Les he proporcionado tanta ayuda como me siento éticamente en condiciones de ofrecer, teniendo en cuenta los requisitos y las limitaciones de mis deberes como oficial, piloto e ingeniero de las fuerzas del dominio. Por lo tanto, voy a partir, como es ser, de la Tierra en las próximas 24 horas. Lo que esto significa es que ella dejará su cuerpo artificial con nosotros, ya que su nave está irreparablemente dañada. Nosotros podremos examinar, analizar y estudiar el cuerpo a voluntad. Ella ya no lo necesita, ni tampoco tiene ningún sentimiento personal o apego a él, ya que otros cuerpos están disponibles para su uso. Ella estima que no hay en el cuerpo alguna tecnología que sea de utilidad para los científicos de la Tierra. La tecnología del cuerpo es simple, pero está mucho más allá de nuestra capacidad actual para analizar o realización de ingeniería inversa de cualquier tipo sobre el mismo. El cuerpo no es ni biológico ni mecánico, sino una invención única de materiales y tecnologías ancestrales no encontradas en ningún planeta del tipo de la Tierra. Como ella mencionó anteriormente, una jerarquía muy rígida y distintiva de clases sociales, económicas y culturales, existe en todo el dominio, la que ha permanecido invariable e inviolable por muchos milenios. El tipo de cuerpo y función asignada a un ser oficial específico varía según el rango, la clase, la longevidad, nivel de formación, nivel de mando, hoja de servicios, y méritos ganados por cada uno de los seres, como con cualquier otra insignia militar. El cuerpo utilizado por ella está específicamente diseñado para un oficial, piloto e ingeniero de su rango y clase. Los cuerpos de sus compañeros, que fueron destruidos en el accidente, no eran de la misma clase o categoría, sino de un rango inferior. Por lo tanto, la apariencia, características, composición y funcionalidad de estos cuerpos estaban especializadas y limitadas según las exigencias de sus funciones. Los oficiales de menor rango cuyos cuerpos fueron dañados en el accidente, han dejado sus cuerpos y han regresado a sus tareas en la estación espacial. El daño sufrido por sus cuerpos se debió principalmente al hecho de que ellos eran oficiales de rango inferior. Ellos utilizaban cuerpos que eran parcialmente biológicos y por lo tanto mucho menos duraderos y resistentes que el de ella. Aunque el dominio no tardará en destruir cualquier vestigio activo de las operaciones del viejo imperio, donde quiera que se encuentren, esta no es nuestra misión principal en esta galaxia. Estoy segura de que los mecanismos de control mental del viejo imperio pueden ser desactivados y destruidos con el tiempo. Pero, no es posible estimar cuánto tiempo nos tomará, ya que no comprendemos el alcance de esta operación por el momento. Sabemos que la inmensa pantalla de fuerza del viejo imperio alcanza a cubrir este extremo de la galaxia, por lo menos. También sabemos por experiencia que cada generador de fuerza y su dispositivo de captura es muy difícil de detectar, localizar y destruir. Además, no es la misión actual de la Fuerza Expedicionaria del Dominio comprometer recursos para esta tarea. La eventual destrucción de estos dispositivos podría lograr que la memoria pueda ser restaurada, aunque ésta haya sido borrada después de cada vida. Afortunadamente, el recuerdo de un ser no puede ser borrado de forma permanente. Hay muchas otras civilizaciones espaciales activas, que mantienen operaciones nefastas en esta área, no menor de las cuales está el envío de seres indeseados a la Tierra. Ninguna de estas naves es hostil o en oposición violenta a las fuerzas del dominio. Ellos saben que es mejor no desafiarnos. El dominio no presta mayor atención a la Tierra y a sus habitantes, excepto para asegurar que los recursos del planeta mismo no sean permanentemente degradados. Este sector de la galaxia fue anexada por el dominio y es ahora posesión del dominio, para hacerse lo que se considere mejor. La luna de la Tierra y el cinturón de asteroides se han convertido en bases de operaciones permanentes de las fuerzas del dominio. Cualquier intento de los seres humanos u otros por interferir las actividades del dominio en este sistema solar, incluso si esto fuera posible, lo cual definitivamente no es, se dará por terminado rápidamente. Esto no es un problema grave, como he mencionado anteriormente, ya que el Homo sapiens no puede operar en el espacio abierto.
Por supuesto vamos a continuar con los próximos pasos del plan de expansión del dominio que se ha seguido puntualmente hasta la fecha, como estaba previsto hace miles de millones de años. Durante los próximos 5000 años habrá un aumento del tráfico y la actividad de las fuerzas del dominio en la medida que avanzamos hacia el centro de esta galaxia y más allá para difundir nuestra civilización a través del universo. Si la humanidad quiere sobrevivir, debe cooperar para encontrar soluciones eficaces a las difíciles condiciones de su existencia en la Tierra. La humanidad debe elevarse por encima de su forma humana y descubrir dónde está, y que son seres, y que en realidad son seres con el fin de trascender la idea de que son órganos meramente biológicos. Una vez que esto se haya cumplido, será posible el escape de su prisión actual. De lo contrario, no habrá futuro para los seres en la Tierra. Aunque no hay batallas en curso, o una guerra que esté siendo librada entre el dominio y el viejo imperio, todavía existen acciones encubiertas del viejo imperio contra la Tierra a través de su operación de control del pensamiento. Cuando se es consciente que estas actividades existen, se pueden entender los efectos con claridad. Los ejemplos más evidentes de estas acciones contra la raza humana pueden ser vistos como incidentes de conducta repentina, inexplicables. Un ejemplo muy reciente de esto ha ocurrido en el ejército de Estados Unidos justo antes del ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Solo 3 días antes del ataque, alguien con autoridad ordenó a todos los buques en Pearl Harbor que entraran al puerto seguro para su inspección. Los barcos recibieron la orden de descargar todas las municiones y guardarlas en bodegas. En la tarde anterior al ataque todos los almirantes y generales asistían a fiestas, a pesar de que 2 portaaviones japoneses habían sido descubiertos justo al lado de Pearl Harbor. La acción obvia hubiera sido ponerse en contacto con Pearl Harbor por teléfono para advertirles del peligro inminente de batalla, y cargar todas las municiones, para mover todas las naves a mar abierto y fuera del puerto. Cerca de 6 horas antes que el ataque japonés comenzara, un buque de la Armada de Estados Unidos hundió un pequeño submarino japonés justo afuera del puerto. En lugar de ponerse en contacto con Pearl Harbor por teléfono para reportar el incidente, un mensaje de advertencia fue puesto en el código de alto secreto, que llevó cerca de 2 horas codificar, y luego tardó otras 2 horas de codificar. El mensaje de advertencia no llegó hasta las 10 de la mañana del domingo, 2 horas después del ataque japonés que destruyó la flota de los Estados Unidos. ¿Cómo pueden pasar cosas como estas? Si a los hombres que fueron responsables de estos errores, obviamente desastrosos, se los enfrentara y se les pidiera sin vueltas que justificaran sus acciones e intenciones, quedaría claro que fueron muy sinceros en sus posiciones. Por lo general, ellos hacen lo mejor que pueden por las personas y las naciones. Pero, de pronto, desde alguna fuente completamente desconocida e indetectable se inducen estas situaciones locas, inexplicables, que simplemente no podrían existir. La operación de control de pensamiento del viejo imperio está siendo llevada a cabo por un pequeño grupo de antiguos babuinos, de pequeñas mentes. Están jugando juegos insidiosos sin fin y sin otro objeto que controlar y destruir a los seres, que de otra manera podrían controlarlos a ellos perfectamente bien, si los dejaran solos. Este tipo de incidentes creados artificialmente están siendo forzados contra la raza humana, por los operadores de control mental del sistema penitenciario. Los guardias de la prisión siempre promueven y apoyan las actividades opresivas o totalitarias de los seres en la Tierra. ¿Por qué no mantener a los internos enfrentados entre ellos mismos? ¿Por qué no potenciar a los locos para que tomen los gobiernos de la Tierra? Los hombres que dirigen los gobiernos criminales de la Tierra reflejan las órdenes que les dieron los controladores del viejo imperio. La raza humana seguirá lidiando con esto por mucho tiempo, y cuando se mantenga la raza humana, hasta entonces, los seres en la Tierra seguirán viviendo una serie de vidas consecutivas, una y otra vez. Los mismos seres que vivieron durante el ascenso y la caída de las civilizaciones de la India, China, Mesopotamia, Grecia y Roma son los organismos que habitan en la actualidad en Estados Unidos, Francia, Rusia, África, y en todo el mundo. En cada vida el ser es enviado de vuelta una y otra vez, para comenzar desde cero, como si la nueva vida fuera la única vida que jamás haya vivido. Comienzan de nuevo en el dolor, la miseria y el misterio. Algunos seres han sido transportados a la Tierra más recientemente que otros. Algunos seres han estado en la Tierra solo unos pocos cientos de años, por lo que no tienen experiencias personales con las civilizaciones anteriores de la Tierra. No tienen experiencia de haber vivido en la Tierra, así que no podrían recordar una vida anterior aquí, incluso si su memoria se hubiera restaurado. Podrían recordar vidas que vivieron en otros lugares, en otros planetas y en otros tiempos. Otros han estado aquí desde los primeros días de Lemuria. En cualquier caso, los seres de la Tierra están aquí para siempre, hasta que puedan romper el ciclo de amnesia, y vencer las trampas electrónicas creadas por sus captores para liberarse. Debido a que el dominio también tiene 3000 de sus propios seres en cautiverio en la Tierra, tiene un interés en la solución de este problema.
Este problema nunca ha sido encontrado ni efectivamente resuelto antes en el universo, por lo que ellos saben. Ellos continuarán sus esfuerzos para liberar a los seres de la Tierra, donde y cuando sea posible, pero requerirá tiempo de desarrollar una tecnología sin precedentes y la diligencia para hacerlo. Creo que es el sincero deseo de ella, como un ser a otro, que el resto de nuestra eternidad sea lo más agradable posible. Capítulo 14. Ella revisa las transcripciones de las entrevistas. Poco después de terminar de contar la entrevista previa con ella al taquígrafo, fui llamada con urgencia de la oficina del comandante de la base. Fui escoltada por 4 policías militares fuertemente armados. Cuando llegué, me pidieron que tomara asiento en una enorme sala convertida en oficina y equipada con una mesa de reuniones y sillas. En la oficina estaban varios dignatarios que ya había visto varias veces en la galería. Reconocí a algunos de ellos porque eran hombres famosos. Me presentaron a diversos capitanes, así como al secretario de la Fuerza Aérea. Hubo varios otros hombres presentes en la sala que no se presentaron. Supongo que estos hombres eran los ayudantes personales de los oficiales o agentes de algún servicio de inteligencia. Toda esta atención repentina, no solo por el secretario y los generales, sino de personas tan famosas en el mundo, me hizo darme cuenta de la vital importancia de mi papel como intérprete del extraterrestre, según esto era visto a través de los ojos de los demás. Hasta ese entonces yo no era realmente consciente de ello, excepto en un sentido periférico. Supongo que esto era porque estaba tan absorta en los detalles de esta situación extraordinaria. De repente, empecé a comprender la magnitud de mi papel. Creo que la presencia de estos hombres en esa reunión estaba dirigida, en parte, a impresionarme con este hecho. El secretario me remarcó que no me pusiera nerviosa. Dijo que yo no estaba en problemas. Me preguntó si yo pensaba que el extraterrestre estaría dispuesto a responder a una lista de preguntas que habían preparado. Explicó que estaban muy ansiosos por descubrir muchos detalles más sobre ella, el disco volador, el dominio, y muchos otros temas que había revelado en las transcripciones de las entrevistas. Por supuesto, ellos estaban interesados principalmente en cuestiones relativas a la seguridad militar y la construcción del disco volador. Yo les dije que estaba muy segura de que ella no había cambiado su opinión acerca de responder a las preguntas, puesto que nada había cambiado que podría hacer que ella confiara en las intenciones de los hombres en la galería. Le repetí que ya había comunicado todo lo que estaba dispuesta, y estaba en libertad de discutir. A pesar de ello, insistieron en que le preguntara una vez más si quería responder a las preguntas. Y, si la respuesta seguía siendo no, yo debía preguntarle si estaría dispuesta a leer las copias de las transcripciones escritas de mis traducciones, de las entrevistas. Querían saber si ella verificaría que mi comprensión y traducción de las entrevistas era correcta. Ya que ella podía leer inglés con gran fluidez, el secretario preguntó si se les podría permitir observar por sí mismos, mientras leyera las transcripciones, y verificara que estuvieran correctamente escritas. Ellos querían que ella escribiera en una copia de la transcripción si las traducciones eran correctas o no, y tomar notas de todo lo que no fuera preciso en las transcripciones. Por supuesto, yo no tenía más remedio que obedecer las órdenes e hice exactamente lo que el secretario solicitó. Me dieron una copia de las transcripciones, con una hoja para ser firmada, la que debería darle a ella. Después que terminara la revisión, yo debía pedirle que firmara la portada, testificando que todas las traducciones en las transcripciones eran correctas, o en su versión enmendada por ella. Una hora más tarde entré en la sala de interrogatorios, como se me indicara, con las copias de las transcripciones, y la página de firmas para darle a ella mientras los miembros de la galería, incluyendo los generales, y otros, miraban a través del cristal de la sala de la galería. Fui a mi asiento habitual, a una distancia de entre 1,20 metros y 1,50 metros de ella. Le presenté el sobre con las transcripciones, y le pasé las instrucciones que había recibido del secretario, telepáticamente. Ella me miró, y miró el sobre, sin aceptarlo. Ella dijo, si usted los ha leído y ellos son exactos en su opinión, no hay necesidad que yo también los revise. Las traducciones son correctas. Usted puede decirle a su comandante que usted ha transmitido fielmente un registro de nuestra comunicación. Le aseguré a ella que yo los había leído, y eran transcripciones exactas de todo lo que le conté a la mecanógrafa de la transcripción. ¿Vas a firmar la página de portada? Entonces, le pregunté. No, no lo haré, dijo ella. ¿Puedo preguntarle por qué no? Le dije. Yo estaba un poco confundida sobre por qué ella no estaba dispuesta a hacer una cosa tan simple. Si su comandante no confía en su propio personal que le haga un informe honesto y preciso, ¿qué confianza va a darle mi firma en la página? ¿Por qué podría él confiar en una marca de tinta hecha por un oficial del dominio en una página, si no confía en su propio equipo? Yo no sabía muy bien qué decir a eso. Yo no podría argumentar con la lógica de ella, y tampoco podía obligarla a firmar el documento. Me senté en mi silla por un minuto sin saber qué hacer a continuación.
Le di las gracias y le dije que necesitaba ir a pedir instrucciones a mis superiores. Puse el sobre de las transcripciones en el bolsillo interior de mi uniforme y empecé a levantarme de la silla. En ese momento la puerta de la sala de la galería se abrió bruscamente. 5 policías militares fuertemente armados irrumpieron en la habitación. Un hombre con una bata blanca de laboratorio lo siguió de cerca. Él empujaba un pequeño carro que llevaba una máquina con forma de caja con un montón de perillas en su frente. Antes de que pudiera reaccionar, 2 de los guardias tomaron a ella y la sujetaron firmemente en la silla mullida donde había estado sentada desde el primer día de nuestras entrevistas juntas. Los otros 2 policías militares me agarraron de los hombros y me sentaron nuevamente en mi silla y me sostuvieron ahí. El otro estaba directamente frente a ella, apuntándola directamente con un fusil, a no más de 6 centímetros de su cabeza. El hombre de la bata de laboratorio hizo rodar el carro hasta ubicarlo detrás del sillón de ella. Él colocó una banda circular sobre la cabeza de ella y se volvió de nuevo al carro con la máquina. De repente, gritó la palabra despejar. Los soldados que la sostenían la soltaron. En ese instante vi que el cuerpo de ella se endureció y estremeció. Esto duró unos 15 o 20 segundos. El operador de la máquina tocó una perilla en la máquina y el cuerpo de ella se dejó caer en la silla. Después de unos segundos volvió a tocar la perilla y el cuerpo se puso rígido como antes. Repitió el mismo proceso varias veces más. Yo permanecí sentada en mi silla, sujetada por los policías militares durante todo el tiempo. No entendía lo que estaba pasando. Estaba asustada y paralizada por lo que estaba pasando. No lo podía creer. Después de unos minutos varios hombres vistiendo batas de laboratorio entraron en la habitación. Examinaron brevemente a ella, que ahora estaba desplomada e indiferente en la silla. Se murmuraron algunas palabras el uno al otro. Uno de los hombres saludó a la ventana de la galería. Una camilla fue inmediatamente traída a la sala, llevada rodando por 2 asistentes. Estos hombres levantaron el cuerpo inerte de ella a la camilla, la ataron por su pecho y brazos, y se la llevaron afuera de la habitación. Yo fui inmediatamente escoltada por los policías militares, y desde la sala de entrevistas fui llevada directamente a mi habitación, donde me encerraron mientras estos permanecieron de guardia frente a la puerta. Después de una media hora, alguien llamó a la puerta de mi habitación. Cuando abrí, un general entró, junto con el operador de la máquina de laboratorio. El general me presentó al hombre como el Dr. Wilcox. Me pidió que los acompañara. Salimos de la habitación, seguidos por los guardias. Después de varios giros y vueltas a través del complejo entramos en una pequeña habitación donde estaba ella sobre la camilla de ruedas. El general me dijo que ella y el dominio fueron considerados una amenaza militar muy grande para los Estados Unidos. Ella había sido inmovilizada, de modo que no pudiera salir y volver a su base, como ella dijo que iba a hacer en la entrevista. Sería un riesgo muy grave para la seguridad nacional permitirle a ella que informara lo que había podido observar durante su tiempo en la base. Por lo tanto, se había decidido que una acción decisiva era necesaria para prevenir esto. El general me preguntó si yo entendía por qué esto era necesario. Le dije que sí, aunque yo, ciertamente, no estaba de acuerdo en lo más mínimo en que hubiera alguna necesidad y desde luego, no estaba de acuerdo con el ataque sorpresa, a ella y a mí, en la sala de entrevistas. Pero, no dije nada de esto al general, porque tenía mucho miedo de lo que podría pasarme si yo hubiera protestado por ella. El Dr. Wilcox me pidió que me concentrara en la camilla, y me parara junto a ella, yacía quieta e inmóvil en la cama. Yo no sabía si estaba viva o muerta. Varios otros hombres, que supuse eran también médicos, estaban en el lado opuesto de la cama. Ellos habían conectado 2 equipos de monitoreo a la cabeza de ella, a los brazos y el pecho. Reconocí uno de estos dispositivos por mi formación como enfermera quirúrgica, y era una máquina, un detector de signos vitales típico de habitación de hospital, que yo sabía que sería inútil ya que ella no tenía un cuerpo biológico. El Dr. Wilcox me explicó que él le había administrado una serie de leves choques eléctricos en un intento de someterla, por el tiempo suficiente para permitir a las autoridades militares evaluar la situación y determinar qué hacer con ella. Me pidió que intentara comunicarme con ella, telepáticamente. Intenté durante varios minutos, pero no pude sentir ninguna comunicación de ella. Ni siquiera podía sentir si ella estaba todavía presente en el cuerpo. Creo que debe haberla matado, le dije al médico. El Dr. Wilcox me dijo que mantendrían a ella bajo observación, y que se me pediría volver más adelante para tratar de establecer una comunicación otra vez. Capítulo 15. Mi interrogatorio. A la mañana siguiente fui escoltada desde mi cuarto, bajo custodia de 4 guardias de la policía militar, hasta la sala de entrevistas. El sillón mullido de ella había sido retirado de la sala y había sido reemplazado por una pequeña mesa y varias sillas de oficina. Se me pidió que me sentara y esperara para ser entrevistada. Después de unos minutos el Dr. Wilcox entró en la oficina junto con otro hombre que vestía un traje de negocios común.
El hombre se presentó como John Reed. El Dr. Wilcox me explicó que el señor Reed había volado desde Chicago a pedido de mis superiores, para hacerme una prueba de detección de mentiras. Mi expresión de sorpresa ante esta afirmación fue tan evidente, que el Dr. Wilcox se dio cuenta de que fui, obviamente sorprendida y ofendida, por la insinuación de que yo hubiera mentido alguna vez sobre alguna cosa. No obstante, el señor Reed comenzó a desplegar su dispositivo detector de mentiras sobre la mesa al lado de mi silla, mientras que el Dr. Wilcox me dijo que la prueba estaba siendo realizada por mi propia seguridad, puesto que todas las entrevistas con el extraterrestre se habían llevado a cabo telepáticamente y ella se había negado a leer y a dar fe de que las transcripciones mecanografiadas eran exactas, que la veracidad y la exactitud de las declaraciones contenidas en las transcripciones dependía entera y exclusivamente de mi palabra personal, según la opinión de expertos, es decir, del mismo, si las transcripciones debían tomarse en serio, o no. El tono de su voz, lo dijo con toda claridad, o descartados por ser diagnosticados como delirios de una simple mujer. El señor Reed procedió a colocar un tubo de goma alrededor de mi pecho, como así también un simple medidor de presión sanguínea alrededor de mi brazo. A continuación, colocó electrodos en mis dedos, y en la superficie de mis manos. Él explicó que iba a ser muy objetivo durante la entrevista porque había sido bien entrenado en interrogación científica. Esta capacitación especial se supone debía liberar al interrogatorio de posibles errores humanos. Reed me explicó que en respuesta a las preguntas que él y el Dr. Wilcox me iban a formular, se producirían cambios fisiológicos los que se transmitirían a la pantalla del pequeño aparato. Las lecturas serían grabadas en una cinta móvil de papel milimetrado, la que colocó al lado de la máquina sobre el escritorio. Los gráficos paralelos en el papel serían interpretados y correlacionados por el señor Reed, con la asistencia experta del Dr. Wilcox, para determinar si yo estaba mintiendo o no. Tanto el señor Reed como el Dr. Wilcox me hicieron una serie de preguntas inocuas para empezar, lo que fue avanzando en un interrogatorio más puntual sobre mis entrevistas con ella. Esto es lo que recuerdo de las preguntas. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 12 de junio de 1924. ¿Cuál es su edad? 23. ¿Dónde nació usted? Los Ángeles, California. ¿Es usted capaz de comunicarse por telepatía? Nunca he sido capaz de hacer esto con nadie, excepto con ella. ¿Ha falsificado alguna de las declaraciones hechas al taquígrafo? No. ¿Ha imaginado o inventado con o sin intención alguna de las comunicaciones que usted afirmó tener con el extraterrestre? No, por supuesto que no. ¿Está usted deliberadamente tratando de engañar a alguien? No. ¿Está usted tratando de obstaculizar esta prueba? No. ¿De qué color son tus ojos? Azules. ¿Es usted católica? Sí. ¿Le diría a su párroco en una iglesia católica las mismas historias que le dictó al taquígrafo aquí en la base? Sí. ¿Está tratando de ocultar algo de nosotros? No, nada. ¿Se considera ser una persona crédula? No. Las preguntas continuaron de esta manera durante más de una hora. Finalmente, fui desconectada de la máquina polígrafo y se me permitió regresar a mi habitación, todavía bajo la custodia de los guardias. En la tarde regresé a la sala de entrevistas. Esta vez la mesa fue sustituida por una camilla de hospital. El Dr. Wilcox estaba acompañado por una enfermera de planta en esta ocasión. Me pidió que me acostara en la camilla. Dijo que se le había pedido que me hiciera la misma serie de preguntas que había respondido para el detector de mentiras. Esta vez, yo respondería a las preguntas bajo los efectos del suero de la verdad, conocido como pentotal sódico. Como enfermera quirúrgica, yo estaba familiarizada con estos barbitúricos, ya que a veces se utilizaba como anestésico. El Dr. Wilcox me preguntó si tenía alguna objeción sobre someterme a tal prueba. Le dije que no tenía nada que ocultar. No puedo recordar nada acerca de esta entrevista. Supongo que cuando terminé de contestar las preguntas, los policías militares que me escoltaban a mi habitación me habrán ayudado, ya que yo debía estar demasiado mareada y tambaleante por los efectos de la droga, como para moverme por mi cuenta. Tuve un sueño muy tranquilo esa noche. Al parecer, ninguno de estos interrogatorios dio resultados sospechosos, ya que no me hicieron más preguntas después de eso. Por suerte, me dejaron sola durante el resto de mi tiempo en la base. Capítulo 16. La partida de ella. Me quedé en la base, mayormente confinada a mi habitación, por otras 3 semanas, después de que ella había sido incapacitada por el Dr. Wilcox. Una vez al día se me acompañaba a la habitación donde yacía ella en la cama bajo vigilancia permanente por el Dr. Wilcox, y otros, supongo. Cada vez que fui a la habitación, se me pidió que tratara de comunicarme con ella nuevamente. En ninguna oportunidad hubo respuesta. Esto me entristeció mucho. A medida que pasaban los días me fui angustiando y convenciendo cada vez más, que estaba muerta, si esa es la palabra adecuada para ello.
Todos los días, volvía a leer las transcripciones de mis entrevistas con ella, en busca de una pista que me pudiera recordar algo o ayudarme de alguna manera a restablecer la comunicación con ella. Todavía tenía en mi poder el sobre con las copias de las transcripciones que le pidieron a ella que firmara. A día de hoy, no entiendo por qué nadie me ha pedido que las devolviera. Supongo que con tanta emoción, se olvidaron de las copias de las transcripciones. Yo tampoco ofrecí devolverlas. Las mantenía ocultas bajo el colchón de mi cama todo el tiempo que permanecí en la base, y las he mantenido conmigo desde entonces. Usted será el primero en ver estas transcripciones. Dado que el cuerpo de ella no era biológico, los médicos no podían detectar si estaba viva o muerta a menos que se moviera. Por supuesto yo sabía que si ella no animaba conscientemente el cuerpo como un ser, el cuerpo no se movería. Le dije esto al Dr. Wilcox. Se lo dije varias veces. Cada vez, él me sonrió condescendientemente, y me dio unas palmaditas en el brazo, y me dio las gracias por intentarlo de nuevo. Al final de la tercera semana el Dr. Wilcox dijo que mis servicios ya no serían necesarios, porque el ejército había decidido trasladar a ella a una instalación militar más grande, y segura que estaba mejor equipada para hacer frente a la situación. No dijo nada sobre la ubicación de la instalación. Esa fue la última vez que vi el cuerpo artificial de ella. Al día siguiente me dieron órdenes escritas, firmadas por el general. Las órdenes decían que yo había terminado mi servicio militar a Estados Unidos, y estaba oficialmente eximida de futuros deberes y que iba a recibir un licenciamiento honorable, y una pensión militar generosa. También me trasladarían por los militares y se me daría una nueva identidad con los documentos apropiados. Junto con las órdenes, había un documento que debía leer y firmar. Era un juramento de confidencialidad. El lenguaje del documento estaba plagado de legalismos, pero el punto estaba muy claro para mí. Yo jamás debía hablar de cualquier cosa con cualquier persona alguna sobre cualquier cosa que hubiera visto, oído o experimentado durante mi servicio en el ejército, bajo pena de muerte por acto de traición contra los Estados Unidos de América. Al final resultó que me pusieron en un programa de protección de testigos del gobierno federal, solo que yo iba a ser protegida por el gobierno contra el gobierno. En otras palabras, mientras yo me quedara tranquila podía permanecer con vida. A la mañana siguiente me pusieron en un avión pequeño de transporte militar, y fui trasladada a un destino de reubicación. Después de ser trasladada a varios lugares por periodos cortos, al final terminé en Montana, la noche previa a mi embarque en el avión de transporte, mientras yacía en la cama rememorando todo el asunto, y me preguntaba qué habría pasado con ella, de repente oí su voz. Me senté de golpe en mi cama, y encendí la luz de la mesita de noche. Miré alrededor de la habitación frenéticamente durante unos segundos. Entonces me di cuenta que era ella, el ser. Su cuerpo no estaba en la habitación conmigo, por supuesto, y no era necesario. Ella dijo, hola. El tono de su pensamiento era claro y amigable. Era sin duda ella. No tenía la menor duda acerca de eso. ¿Estás todavía aquí? Ella respondió que sí, pero no en un cuerpo en la tierra. Ella había regresado a su destino en la base de El Dominio cuando el médico y los guardias nos atacaron en la sala de entrevistas. Estaba complacida de percibir que yo estaba bien, y que yo iba a ser liberada sana y salva. Me preguntaba cómo había escapado de ellos. Me preocupaba que la pudieran haber perjudicado con la máquina de choques eléctricos. Ella dijo que fue capaz de salir del cuerpo antes de que el choque eléctrico fuera administrado, y así evitar la corriente eléctrica a través del cuerpo. Quería dejarme saber que ella estaba a salvo, y que no me preocupara por ella. Me sentí muy aliviada, por decirlo menos. Le pregunté si volvería a verla de nuevo. Me dijo que ambas somos seres. No somos cuerpos físicos. Ahora que ella me había situado en el espacio y el tiempo, siempre estaríamos en comunicación. Ella me deseó lo mejor y mi comunicación con ella terminó por el momento. Postdata de la señora McElroy. El siguiente mensaje estaba dentro de un sobre separado con la leyenda leer al final, junto con la carta original, las transcripciones y las otras notas de las explicaciones que he recibido en el sobre de la señora McElroy. Esto es lo que decía el mensaje. Los otros documentos en este sobre son el final de la historia, en cuanto a lo sucedido en 1947. Varios meses después que el gobierno me trasladara a mi destino final de reubicación, continué mi comunicación con ella con cierta regularidad. Han pasado casi 40 años desde el accidente en Roswell. Desde entonces se ha hecho obvio para mí que he sido capaz de comunicarme telepáticamente con ella por una razón. Yo soy uno de los 3000 miembros del Batallón Perdido. A esta altura, todos los miembros del Batallón Perdido ya han sido localizados en la Tierra, como resultado de la misión Anunnaki del dominio y del uso del dispositivo de detección del árbol de la vida. A través de mi comunicación con ella, he recuperado parte de mi memoria de la vida que he pasado en la Tierra durante los últimos 8000 años.
La mayoría de estos recuerdos no son especialmente importantes en comparación con el largo camino de los acontecimientos que lo precedieron, pero ha sido un escalón necesario hacia la recuperación de mi conciencia y la capacidad como es él. También puedo recordar algunas manchas oscuras de mi vida en la Fuerza Expedicionaria del Dominio. Yo era una enfermera allí también. En su mayor parte he sido enfermera una y otra vez a lo largo de los siglos. Soy una enfermera, ya que me es familiar. Y me gusta el trabajo de ayudar a las personas, así como a miembros de la raza de seres biológicos en el dominio, cuyos cuerpos se parecen más a los insectos que a los mamíferos, especialmente sus manos. Incluso los cuerpos artificiales necesitan también algunas reparaciones de vez en cuando. A medida que recuerdo más mi pasado, me doy cuenta de que el resto de mi vida está en el futuro. La eternidad no está solo en el pasado, la eternidad está en el futuro. En este momento no es posible para mí volver completamente al dominio. Estoy condenada a prisión eterna, al igual que todos los demás seres, que viven en el infierno llamado Tierra, hasta que podamos desactivar las pantallas de fuerza del viejo imperio. Porque no voy a mantener mi cuerpo biológico mucho tiempo más, estoy intensamente consciente de que muy pronto voy a ser reciclada a través del proceso de amnesia del viejo imperio, y reenviada de nuevo en otro cuerpo de bebé para comenzar todo de nuevo sin ningún tipo de memoria de lo que pasó antes. Como ustedes saben, los miembros de la Fuerza Expedicionaria del Dominio han estado trabajando para resolver este problema desde hace miles de años. Ella dice que a pesar de que el dominio ha ubicado a todos los oficiales y tripulación del batallón perdido, el éxito de su liberación depende de los seres, que ya están en la Tierra. El comando central del dominio no puede asignar personal ni recursos, en este momento, con el objeto de llevar a cabo una misión de rescate ya que no es la misión principal de la Fuerza Expedicionaria del Dominio en esta galaxia. Por lo tanto, si algún ser en la Tierra se va a escapar de esta prisión, tendrá que ser un trabajo interno, por así decirlo. Los internos tendrán que averiguar cómo salir por sí mismos. Hay diversos métodos de recuperación de la memoria y las capacidades que los seres han desarrollado durante los últimos 10.000 años en la Tierra, pero ninguno ha demostrado ser muy efectivo hasta ahora. Ella mencionó que el avance más significativo fue hecho por Gautama Siddhartha unos 2500 años atrás. Pero, las enseñanzas originales y técnicas enseñadas por el Buda han sido alteradas o perdidas a lo largo de los milenios desde entonces. Las técnicas de su filosofía práctica han sido pervertidas en rituales religiosos automáticos, por sacerdotes actuando como instrumentos de autocontrol y esclavitud. Otro gran avance se produjo recientemente. Un conocido del comandante de la Fuerza Expedicionaria del Dominio de la Estación Espacial es un ser, que había sido un importante ingeniero y oficial en la flota espacial del Viejo Imperio. Al convertirse él mismo en un intocable alrededor de 10.000 años atrás, fue condenado a la Tierra por encabezar una rebelión contra el régimen opresor del Viejo Imperio. El ingeniero fue entrenado en teoría de improvisación científica avanzada, miles de años atrás. Este hombre ha aplicado su experiencia a ayudar al dominio a resolver el problema, aparentemente sin solución, de rescatar a los miembros del batallón perdido, como así también a los seres, en la Tierra. La cuidadosa observación y el análisis experimental de los mecanismos de la memoria en los seres, realizadas por él y su esposa, quien le ayudó, llevó a la constatación de que un ser puede recuperarse de la amnesia y recuperar las habilidades perdidas. Juntos descubrieron y desarrollaron métodos efectivos que utilizaron para rehabilitar sus propios recuerdos. Con el tiempo fueron codificando sus métodos para que los demás pudieran con seguridad ser entrenados para aplicarlas a sí mismos y a otros, sin ser detectados por los operadores de sistema de control de pensamientos del Viejo Imperio. Su investigación también reveló que un ser puede ocupar y operar más de un organismo al mismo tiempo, un hecho que antes se pensaba que se limitaba únicamente a los funcionarios del dominio. Un ejemplo de este hecho es que el ingeniero, en una vida pasada en la Tierra, fue Solimán el Magnífico. Su ayudante era una niña del harén, que saltó desde la esclavitud hasta convertirse en su esposa y gobernar el Imperio Otomano con él. Al mismo tiempo, que habitaba otro cuerpo, y dominaba su propio imperio como la reina Isabel II. Como la reina de Inglaterra, ella nunca se casó, porque ya estaba casada con el sultán del Imperio Otomano. Varios otros ejemplos notables de este fenómeno fueron observados. Por ejemplo, el proceso de refinado del acero fue inventado por el mismo ser, que vivía en dos cuerpos al mismo tiempo. Uno se llamaba Kelly, y el otro era un hombre llamado Bessemer que vivió en Inglaterra. Ambos concibieron el mismo proceso, al mismo tiempo. Otro ejemplo es el de Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, que fue inventado por varios otros. El teléfono fue concebido al mismo tiempo en varios lugares alrededor del mundo a la vez. Se trataba de un solo ser de tan tremenda energía y capacidad que él fue capaz de operar en varios cuerpos en diferentes lugares mientras realizaba trabajos de investigación complejas.
Gracias a estas revelaciones, el dominio ha sido capaz de recuperar a algunos de los seres del batallón perdido incorporándolos al servicio activo en forma limitada, a tiempo parcial. Por ejemplo, 2 chicas jóvenes que ocupan cuerpos biológicos en la Tierra están al mismo tiempo, trabajando en la Estación Espacial del Cinturón de Asteroides como operadoras de un centro de comunicaciones. Como miembros activos de la Fuerza Expedicionaria del Dominio, estos operadores retransmiten mensajes entre la Fuerza Expedicionaria del Dominio y el Cuartel General de Comando del Dominio. Recientemente, yo misma he podido reanudar algunas de mis funciones propias de la Fuerza Expedicionaria del Dominio sin dejar de vivir en la Tierra. Esto no es una tarea fácil, solo se puede hacer mientras mi cuerpo biológico está durmiendo. Me hace muy feliz saber que no tenemos que quedarnos en la Tierra para siempre. Existe la esperanza de escapar, no solo para los miembros del batallón perdido, sino también para muchos otros seres en la Tierra. Todos los seres podrían ser ayudados a ser más conscientes de la situación actual en la Tierra a través de la información contenida en este sobre. Por eso le envié estas cartas y transcripciones a usted. Quiero que logre publicarlos. Quiero que los seres en la Tierra tengan una oportunidad de saber lo que realmente está sucediendo. Estoy segura que la mayoría de la gente no creerá nada de esto. Parece demasiado increíble. No hay persona razonable que pueda creer una sola palabra de esto. Solo parece increíble para un ser cuya memoria ha sido borrada por el sistema de control electrónico del planeta prisión y reemplazada por información falsa. No debemos permitir que la incredibilidad aparente de nuestra situación nos impida afrontar la realidad de la misma. Francamente, las razones no tienen nada que ver con la realidad. No hay razones. Las cosas son lo que son. Si no enfrentamos la realidad de nuestra situación, vamos a permanecer bajo el yugo del viejo imperio, para siempre. La mayor arma que el viejo imperio nos ha dejado ahora es el desconocimiento de lo que están haciendo a todos los seres en la Tierra. La incredulidad y el secreto son las armas más eficaces que tienen. Las agencias gubernamentales que clasificaron las transcripciones adjuntas como de máximo secreto, están siendo dirigidas por seres, que no son más que autómatas inconscientes secretamente comandados por medio de inducción hipnótica, administrada por los operadores de la prisión del viejo imperio. Son los esclavos ignorantes de amos invisibles que permanecen esclavizados por su propio deseo de ser esclavos. La mayoría de los seres en la Tierra son buenos, honestos, y seres capaces, los artistas, gestores, genios, pensadores libres y revolucionarios que no han perjudicado a nadie, de verdad. Ellos no son ninguna amenaza para nadie, excepto para los criminales que los han encarcelado. Ellos deben saber sobre el funcionamiento de las operaciones de hipnosis y amnesia del viejo imperio. Deben recordar sus propias vidas pasadas. La única manera de que esto pase es comunicando y luchando coordinadamente. Tenemos que contarles a otras personas y ellos tienen que discutir esto abiertamente con los demás. La comunicación es la única arma eficaz contra el secreto y la opresión. Es por eso que le estoy pidiendo que cuente esta historia. Por favor, comparta estas transcripciones con tanta gente como sea posible. Si a la gente de la Tierra se le dice lo que realmente está pasando aquí, tal vez empiecen a recordar quiénes son y de dónde vinieron. Por ahora, podemos empezar nuestra propia liberación y rescate por medio de las palabras. Podemos ser libres de nuevo. Podemos ser nosotros mismos otra vez. Tal vez me encuentre con usted en persona, con o sin un cuerpo, en algún lugar de nuestro eterno futuro. Buena suerte para todos nosotros, Matilda O'Donnell McElroy. Fin de los documentos de la señora McElroy.